Esta es la predicación correspondiente al domingo 31 de marzo de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el pasaje de referencia es el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8, aunque también vamos a hacer referencia al capítulo 15, versículos 25 al 39. Es decir, que en una predicación vamos a unir Viernes Santo y Domingo de Resurrección, o lo que es lo mismo, la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como digo, en este Domingo de Resurrección concluimos nuestra lectura del Evangelio de Marcos, las buenas noticias acerca de Jesús, el Rey prometido por Dios. Por tanto, empecemos hoy por el final. Los manuscritos más antiguos de los que disponemos del texto de Marcos acaban en Marcos capítulo 16, versículo 8. Ahí es donde terminan estos manuscritos. No se sabe con seguridad si este era el final del Evangelio pensado así por Marcos y el resto que tenemos actualmente en nuestra Biblia, que es del versículo 9 hasta el versículo 20, son un añadido posterior, que también están atestiguados en manuscritos antiguos, pero no tanto como los que terminan en versículo 8, o si el final original de Marcos pues, se ha perdido, también por estos azares de la transmisión de los textos, se haya perdido y tuviera un final pensado por Marcos que no termina en el versículo 8. En cualquier caso, haremos de la necesidad virtud y consideramos el final hasta el versículo 8. Estas tres mujeres, de las que conocemos sus nombres, que son María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, se nos dice en el versículo 8, son las protagonistas de esta parte de la narración de Marcos. Conocemos sus nombres, cosa que no es frecuente para las mujeres que encontramos en la narración de Marcos, lo que implica, lo que supone la importancia que tuvieron. Ellas fueron seguidoras y discípulas de Jesús, como también se nos menciona en los versículos 40 y 41 del capítulo 15. Son los primeros testigos de la resurrección, versículo 6 del capítulo 16, y son los primeros apóstoles a los que se les encarga de anunciar la resurrección, incluso a los discípulos varones, tal como se nos dice en el versículo 7. Así que todos estos elementos nos muestran que estas mujeres tienen una importancia especial dentro del episodio de la resurrección. Obviamente el protagonista principal, aunque ausente en el relato en este momento, es Jesús, pero la importancia que tienen estas mujeres y las mujeres en este episodio es fundamental. Queda de esta forma atestiguada la importancia de las mujeres en el grupo de seguidores de Jesús. Sin embargo, que el Evangelio de Marcos pudiera terminar en el versículo 8, como hemos dicho, pone el énfasis no solo que las mujeres sean las primeras enviadas para dar testimonio de la resurrección de Jesús, sino que ellas quedan completamente desconcertadas, bloqueadas emocional y mentalmente, diríamos hoy, como prueba el hecho de que no fueran capaces de contarlo a nadie y paralizadas por el miedo que tenían, versículo 8. El domingo de Ramos hablamos de la decepcionante entrada de Jesús en Jerusalén y cómo el rey que es Jesús debe defraudar primero nuestras expectativas antes de que pueda convertirse en el rey de nuestras vidas. Decíamos esto la semana pasada. Hoy terminamos con estas mujeres llenas de miedo y desconcierto frente a la resurrección de Jesús. Quizás no sean estas las emociones, el miedo, el desconcierto, la decepción, que un predicador elegiría para hablar de las buenas noticias de Jesús. Pero Marcos no es un predicador al uso, y sí que lo hace. Ya hemos visto también cómo a lo largo de todo el Evangelio de Marcos,
el miedo ha sido una intensa emoción que ha acompañado a los personajes en muchos momentos decisivos de los hechos narrados. Y es que en realidad este final tan abrupto y desconcertante nos habla mucho más intensamente de qué significa el Evangelio de Jesús, el Mesías, que un final bien pulido y terminado, como serían los versículos eh, eh, añadidos posteriormente en esos versículos finales del 9 al 20. Y digo que nos habla mucho más intensamente porque este final abierto, diríamos, nos hace participantes de la historia. Eh, el conocer lo que ocurre después, el tener la vista desde la ventaja, por un lado, de conocer los acontecimientos a posteriori, nos hace siempre que nos distanciemos de lo que ocurre en el texto. Siempre tenemos una ventaja sobre los personajes porque ellos no conocen lo que vienen después y nosotros sí. Pero eso tiene la desventaja de que nos distancia del texto. Pero al tener un final abierto, nosotros, lectores, oyentes del Evangelio, nos convertimos en participantes de la historia, nos convertimos en contemporáneos de estas mujeres. Así que podemos sentir su miedo, su desconcierto, su bloqueo emocional, su imposibilidad para hablar. Pero no las censuramos, todo lo contrario. Nos sentimos copartícipes con ellas de una situación como la de que el cuerpo de nuestro maestro no esté en la tumba. De una forma desconcertante hemos ido a cumplir con los últimos rituales de su entierro, pero nos encontramos con que el cuerpo del maestro no está en la tumba. Y alguien joven nos dice tranquilamente que ha resucitado. Claro, esto nos desconcierta, porque si fueran judíos contemporáneos, eh, podríamos no creer la resurrección, sería una posibilidad, porque los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Podríamos, como los fariseos, creer en la resurrección, pero creer en una resurrección al final del tiempo, al final de la era presente, del tiempo presente, y esperar una resurrección de los justos al final, pero no esperaríamos que nadie resucitara eh, en medio de la historia. Pero además el miedo de estas seguidoras de Jesús nos pone en conexión con otro pasaje del Evangelio, que ya vimos en su momento, que es el capítulo 5, versículo 21, hasta el versículo 6 del capítulo 6. Y en su momento estuvimos predicando sobre este pasaje. Recuerdo que sobre aquel pasaje también hablábamos de miedo y hablamos de dos mujeres. Una niña de 12 años, que era la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, y una mujer que tenía sangrado uterino. El miedo y las mujeres son elementos comunes de aquel texto de capítulo 5 y de este texto en capítulo 16. La mujer con sangrado uterino que se acerca a Jesús, y nos dice el texto de Marcos capítulo 5 versículo 33, temerosa y temblando. Ese temor y temblor es la expresión lógica ante encontrarse con la presencia de Dios, decíamos en aquel momento. La respuesta de Jesús fue: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Versículo 34 del capítulo 5. Y la respuesta de Jesús a Jairo ante su hija muerta le dijo: no temas, cree solamente. Versículo 36 del capítulo 5. Así que el lector u oyente de Marcos, ante estas otras mujeres que son presas de temor y espanto, como nos dice el versículo 8, que pone en conexión con aquella otra mujer también temerosa y temblando acercándose a Jesús, no es solo miedo y desconcierto,
Hemos estado predicando, escuchando y oyendo toda la narrativa del Evangelio de Marcos. No solamente vemos miedo y desconcierto, sino que reconocen en ellas ese mismo temor reverente por estar delante de la presencia de Dios. Es decir, que no solamente estamos viendo un miedo o una emoción de tipo psicológico o personal, como podríamos entenderlo hoy, sino que además estamos reconociendo esa actitud de estar ante la presencia de Dios. Lo que está ocurriendo en la mañana de la resurrección es obra de Dios. Y el temor es la antesala de la fe que confía, como decíamos en aquel momento. Nosotros, participantes de la historia por este final abierto, sentimos este mismo desconcierto e incluso miedo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasa? El cuerpo de nuestro maestro no está. Pero también se nos invita a no temer, a creer solamente, a creer que efectivamente Jesús no está en la tumba, que ha resucitado. Este final abierto nos pide una respuesta y nos coloca ante la resurrección como un hecho ocurrido delante de nosotros. Al igual que aquellas mujeres, podemos constatar la ausencia de Jesús. Jesús ha resucitado. Jesús toma de la mano a la niña de Jairo muerta y en un acto casi paternal le dice, Talita, cumi. Estas serán las palabras que cualquier padre o madre le diría a su hija que está durmiendo para que se despertara. Mi niña, despiértate, levántate. El Dios creador del universo, encarnado en una persona, le dice paternal y maternalmente a una niña que se despierte del sueño de la muerte. Es el preludio de lo que ocurre en la mañana de la resurrección. Así que este abrupto final de Marcos no es un final, sino que es un comienzo. El comienzo de una nueva realidad, de que la resurrección es un preludio, es un anticipo, es la anticipación de ese comienzo. La resurrección no es solo que un día estaremos con Jesús después en el cielo, después de que muramos. La mañana de la resurrección es el comienzo de un nuevo mundo. Pero para poder entender esto, antes debemos retroceder un paso. La mañana de la cruz. A las 9 de la mañana crucifican a Jesús. Versículo 25 del capítulo 15. Bajo un letrero con la causa de su condena. Ser el rey de los judíos. Versículo 26 del capítulo 15. A lo largo de todo el Evangelio ya se nos ha anticipado que la condición de rey podría llevar a Jesús a este final. Jesús mismo era muy consciente de ello y a lo largo de determinados momentos de la narrativa de Marcos encontramos Jesús anticipando este final. Junto a Jesús tenemos dos ladrones. Pero esta palabra nos confunde en nuestra traducción en el español, porque pensamos en dos delincuentes comunes, en alguien que había robado algo. Sin embargo, esta palabra, su contexto, tiene que ver no con dos delincuentes, con dos ladrones, sino con dos revolucionarios. Esa es la palabra que Josefo usa constantemente para referirse a aquellos que se levantan contra Roma. Así que tenemos dos revolucionarios contra el imperio, versículo 27, crucificados con Jesús. Y eso es coherente con la acusación que tiene Jesús puesta en la cruz. Jesús, el rey de los judíos, como una acusación de alguien que se ha levantado contra el imperio. Sin embargo, lo llamativo de la narración de Marcos es que en el centro de la escena de la cruz, lo que nos encontramos nuevamente es con el templo. Y digo nuevamente porque ya hemos explicado en todas las predicaciones anteriores el lugar central que tiene el templo en toda la secuencia narrativa desde Marcos capítulo 11. Y ya hemos hablado de ese significado y de lo que implica y la importancia que tiene el templo en todo este
parte del Evangelio de Marcos, desde el capítulo 11 hasta el final. Pero, ¿por qué ahora, en el momento decisivo de la cruz, vuelve a aparecer el motivo del templo? Nos encontramos nuevamente con una diatriba por el honor, mientras Jesús está en la cruz. Ahora nos parece un tanto extraño que alguien que está en una cruz, pues digamos, ponga de manifiesto realmente se le cuestione de alguna manera, ¿no? En Marcos 12 ya vimos que era una manera de cuestionar el honor, estas diatribas por el honor, esta lucha pública por el honor, dialécticamente hablando, era una manera de cuestionar el honor de Jesús para poner en entredicho su autoridad. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? La condición de rey de Jesús y su enfrentamiento con el templo le ha llevado a la cruz. Esta es la doble acusación que Jesús recibe cuando está en el Sanedrín, versículos 53 al 65 del capítulo 14. La condición de rey de Jesús y el que hubiera dicho que iba a destruir, derribar el templo. Pues esta doble acusación, esta doble condición se repite en la cruz como una manera de enfatizar su importancia. Se concentra en este momento aquello que es lo decisivo, aquello que tiene más peso. De esta manera los que pasan a los pies de Jesús o enfrente de Jesús le increpan recordando que él dijo que derribaría el templo y que lo edificaría en 3 días, versículo como se dice en el capítulo 15, versículo 29, y constituye una de las acusaciones contra Jesús. Esto se dice en el capítulo 14, versículo 58. El versículo 15, el versículo 29 del capítulo 15 es lo que le dice a Jesús, estando Jesús en la cruz. Pero la acusación es la que se hace referencia en el capítulo 14, versículo 58. Es una diatriba contra el honor de Jesús para poner de manifiesto que es un falso Mesías. Esto es lo que quieren decir realmente con estas palabras. Si fuera cierto que es el verdadero Mesías, el rey prometido por Dios, entonces debería ser capaz de bajar de la cruz y salvarse a sí mismo. Es la lógica de la élite sacerdotal y de los escribas que también se menciona en el versículo 30, capítulo 15. Si Jesús fuera realmente el rey de Israel, el Cristo, el Mesías, descendería de la cruz y eso sería una prueba por medio de la cual podrían creer en él los sacerdotes o los escribas y todo el mundo. Incluso los revolucionarios que están crucificados con él también le lanzan este mismo tipo de acusación, nos dice el versículo 32 del capítulo 15. Y es que un Mesías crucificado solo puede ser un Mesías falso. A las 12 del mediodía, el mundo se llena de tinieblas, que se prolongan hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús muere en la cruz tras 6 horas de crucifixión, como nos dice el versículo 33 y 37 del capítulo 15. Jesús, como un Mesías cuestionado, muere solo en la cruz, y las tinieblas, como representación del caos y del desorden, aquellas tinieblas allí primigenias que encontramos al principio de la creación, llenan la tierra. Pareciera que en el momento decisivo los poderes suprahumanos del mal van a salirse con la suya. Sin embargo, la cruz, más que la derrota del Mesías, se convierte en su victoria. La victoria de la cruz se manifiesta, como no puede ser de otra manera, una vez más, en el templo. Por eso Marcos nos narra que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, versículo 38 del capítulo 15.
Ahora bien, para los contemporáneos de Marcos, que escuchaban o leían el texto de su evangelio, aquello era evidente, porque eran judíos y conocían, sabían el significado de esto. ¿Pero qué significa esto? Quizá para nosotros no sea evidente, por eso tenemos que explicarlo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el templo una vez más se convierte en un elemento decisivo, en este caso, de la muerte de Jesús en la cruz? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el velo separaba el interior del templo en dos espacios: el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo, que era el lugar más interior del templo. Allí había estado el arca de la alianza, y sobre la tapa bañada en oro que cubría el arca, que se llamaba propiciatorio, allí, antes del exilio, acontecía la presencia de Dios entre su pueblo. Así que el lugar santísimo es el espacio que representa la presencia de Dios entre su pueblo. Además, el velo, que era una gran cortina bordada en distintos colores, tenía una representación del cielo, es decir, una representación de todo el cosmos. El propio Josefo nos cuenta, nos narra, cuando en su obra La guerra de los judíos está describiendo el templo, nos lo cuenta de esta forma, ¿no? También Filón de Alejandría nos hace referencia a esto, ¿no? En los dos velos, ¿no?, que tenía el templo, uno más en la zona más exterior y otro en esta zona interior, tenían esta representación del cielo, de las constelaciones celestes. Por tanto, el templo es un microcosmos del cosmos, es la unión del cielo y de la tierra, una representación de toda la creación. Sí, decíamos cuando predicamos sobre Génesis, que nos va narrando Génesis 1, cómo Dios va ordenando, poniendo orden en su creación, para crear un espacio ordenado en el que habita su presencia, de forma que el templo, que la creación es un templo para la presencia de Dios, y que el Edén es ese lugar santísimo. El templo es una representación de todo el cosmos, de toda la creación, de manera que su lugar más interior, lugar santísimo, es la representación, es lugar, el espacio para la presencia de Dios. Por tanto, que el velo del templo se rasgara al morir Jesús tiene un doble significado. Por un lado, el templo como lugar de la presencia de Dios, es el lugar de la presencia de Dios, y por tanto ahora no los sacrificios que hacía el sacerdote una vez al año para la expiación de los pecados del pueblo, sino Jesús es el acceso a la presencia de Dios. Su muerte en la cruz es el sacrificio por antonomasia. Y Jesús nos abre con su muerte en la cruz el acceso a la presencia de Dios. Por tanto, la función del templo queda así concentrado en el cuerpo del Mesías, en la muerte de Jesús allí en la cruz. Tal y como nos dice el capítulo 10 del libro, del texto a los Hebreos, versículos 19 al 20. Por otro lado, el templo es una representación de toda la creación, como ya hemos dicho. Así que el velo, que representa el cielo, que sea rasgado, supone que una nueva realidad está surgiendo. Si recordamos cuando en el bautismo de Jesús, al principio del Evangelio, capítulo 1, versículo 10, cuando Jesús se bautiza,
se abre el cielo y una voz se escucha. Es la manera de decirnos que en ese momento eh, eh, el cielo y la tierra están uniéndose, que de alguna forma el velo que descorre el mundo, el velo que oculta la realidad de Dios, de nuestra propia realidad, como que se descorre, como si estuviéramos en un escenario, en el teatro, se descorre el velo y podemos ver la escena. Pues es como si el velo que nos ciega, que nos cubre la escena del cielo, se descorriera y pudiéramos verlo. Esto es lo que significa también la palabra apocalipsis. Revelación, desvelamiento. El velo es descorrido. Pues esto es lo que aquí también está ocurriendo. El cielo se abre paso para dejar, se descorre para dejar paso a nuevos cielos y la nueva tierra, a una nueva realidad. El velo, ese que tenía todas las representaciones del cielo, queda descorrido, queda abierto. Y ahora vemos la presencia de Dios, pero también está amaneciendo una nueva creación. El velo que se rasga es el preludio de esa nueva creación. El templo forma parte de la vieja creación, mientras que el cuerpo del Mesías forma parte de la nueva creación. El cuerpo del Mesías allí en la cruz y ahora el cuerpo del Mesías resucitado. No en vano, en la nueva creación no hay templo, porque la presencia de Dios lo inunda todo, como nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. El rasgado del templo, por tanto, es símbolo de que el viejo orden, de que la vieja edad, de que el viejo tiempo ha terminado. La nueva creación comienza con la resurrección. Y esta ruptura del velo nos deja ver esta nueva realidad. Y eso es lo que significa las palabras de Jesús, que derribaría el templo y que en 3 días lo levantaría. Que el templo de su cuerpo sustituye al templo de Jerusalén. El templo del cuerpo de Jesús resucitado sustituye la realidad a la que apuntaba el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba pensado para apuntar a la realidad de la presencia de Dios entre su pueblo y en toda la creación. Esto es lo que significa el templo. Eso es lo que significa el templo. La presencia de Dios entre su pueblo y en toda la creación. Pues ahora el cuerpo resucitado de Jesús es la presencia de Dios entre su pueblo. Esa nueva creación no es solo para Israel, sino para todas las naciones. Siempre hemos dicho, no hay una exclusividad para el pueblo de Dios, sino que el propósito desde el principio allí de la promesa de Dios a Abraham es ser bendición a todas las naciones. Por lo tanto, esa nueva creación no solamente para Israel, sino para todas las naciones. De ahí que sea el centurión romano, paradójicamente, los pies de la cruz, el que proclame la condición de Jesús de Hijo de Dios. Versículo 39 del capítulo 15. No son los seguidores de Jesús los que proclaman su condición de Hijo de Dios, no son, en primer lugar, no son los judíos, es un centurión romano, un extranjero, que además representa a aquellos que lo están ajusticiando, que representa ese poder que está sometiendo al pueblo de Dios. Es la misma declaración con la que se inicia el comienzo del Evangelio, allí en Marcos 1, capítulo 1, versículo 1. Y esa es la victoria del Mesías. Decimos que un Mesías derrotado allí en la cruz no puede ser otra cosa que un Mesías
falso. Pero la victoria de Jesús, paradójicamente, no es que se baje de la cruz para imponerse y para vencer por la fuerza a aquellos que lo están sometiendo, sino la victoria de Jesús es precisamente estas palabras del centurión romano. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Este verdaderamente es el Rey del universo. Este verdaderamente es el Señor y Salvador del mundo y no César. Esa es la victoria del Mesías, que es Jesús. La narración de las buenas noticias de Jesucristo se ha completado. Hemos hecho toda la narración desde el principio del Evangelio hasta el final. Esas buenas noticias que nos dicen, que nos transmiten una esperanza que consiste que por medio de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, un nuevo mundo está a punto de amanecer. Este es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que proclamamos también hoy, en esta mañana de la resurrección. No parece que el mundo haya cambiado o vaya a cambiar próximamente. El mundo aparece y somos conscientes de ello en toda su crudeza, también en esta mañana. Pero eso es precisamente lo que proclamamos, anunciamos, prometemos, con la que nos alegramos en esta mañana. Por eso la resurrección tiene un sentido. Porque no es un hecho extraordinario que cualifica a una persona y ya está, sino es la promesa de un mundo nuevo, de que el mundo, como lo conocemos, tiene su final. No porque Dios vaya a abandonar al mundo, sino porque va a transformarse. El mundo como lo conocemos, con muerte, con dolor, con sufrimiento, con pecado, con mal, va a terminarse por un mundo nuevo en el que no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay mal, no hay pecado, no hay muerte. Y eso es lo que ocurre en la resurrección. Es el preludio, el anticipo de esa promesa, de esa realidad. Eso es lo que significa la resurrección. Y por eso la celebramos, lo atesoramos, lo creemos y lo vivimos. Pero ¿cómo cambia nuestra vida cuando nos convertimos en participantes de esa nueva creación? Pues eso es lo que nos vamos a dedicar las próximas semanas para responder esa pregunta desde diferentes puntos de vista. Pero de momento, lo que podemos decir es que cuando nos convertimos en participantes por medio de la fe en Jesús de esta historia, nos hacemos contemporáneos de aquellas mujeres, testigos de la resurrección. De momento, lo que podemos decir es que vivimos con un sentido y con una esperanza. Nuestra vida y el mundo adquiere un sentido y una esperanza. Y en los tiempos que corren no es poco vivir con un sentido y vivir con esperanza, porque todo invita a todo lo contrario. Así que hacernos participantes de esa historia por medio de la fe en Jesús, la fe que confía en Jesús, Señor y Salvador del mundo, el Rey prometido por Dios, que ha resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha derrotado la muerte, que ha derrotado el mal, que ha superado el dolor y el sufrimiento. No es poca cosa. La tentación de abandonar, la tuvieron aquellas mujeres, los propios discípulos después, puede ser grande. Puede ser que
pensemos que nos estamos confundiendo, que estamos autoconvenciéndonos de algo, de una historia bonita para vivir mejor, que esto pues no es otra cosa más que ser humano en su esfuerzo por sobrevivir, pues se ha inventado como otras tantas cosas. La tentación a pensar eso es grande, como digo. Pero ¿cuál es la alternativa? Si efectivamente todo esto es mentira, si todo esto es falso, si Jesús es un Mesías falso, si no hay resurrección, si no hay promesa de nueva creación, el mundo sigue estando sin sentido, carecemos de esperanza y lo que es más perturbador, la muerte, el dolor, el sufrimiento y el mal nunca tendrán solución. Estaremos condenados a estar repitiendo siempre el eterno retorno de lo mismo, como decían los griegos. Así que solo hay una opción, y es que la mañana de la resurrección el mundo empezará a cambiar. Si nos da como promesa y como anticipo de que efectivamente un día el mundo será puesto definitivamente en orden y participaremos por medio de la fe en Jesús de este mundo nuevo, de este mundo arreglado, de este mundo enmendado. La justicia de Dios se habrá hecho patente. Y a eso invitamos a todos los que nos escuchen esta mañana, a poner su confianza, su fe, su lealtad, su fidelidad, todo esto lo que significa fe, a Jesús, en este Jesús resucitado. Y como digo, os invitamos también a acompañarnos las próximas semanas a ir desentrañando lo que significa esta vida junto al resucitado. Así sea.